A ver, que parece esto un patio de colegio. Sentado. Vamos a organizarnos. Hola. Es que Paula se ha ido, no puedo empezar. Bueno, ya hemos dado los 15 minutos de rigor de madrileños que llegan tarde, así que ahora que se una, pues tenemos que acabar de Navidad. Ah, vale, genial. Bueno, pues ya le he dado. Antes de empezar, gracias Bastardo, no sé si me están escuchando, pero bueno, por dejarnos este espacio que es maravilloso, que nos encanta con esta cristalera de domingo de hora del vermú. Gracias a vosotros por hacer un huequito en el calendario y venir a tomar pues este aperitivito con nosotras. Y dicho esto, voy a poner 3 normas, me pongo en modo madre, ¿vale? Norma número 1 es un evento story friendly, o sea, todo lo que queráis postear, grabar, subir a redes es súper bienvenido. Lo único que tenéis que hacer es etiquetar a MRS Kintsugi, que como veis es un nombre súper fácil de buscar, de descifrar, pero como todos la seguís, en cuanto ponéis MRS os va a salir. A Bastardo también pues los podéis etiquetar, ya que nos han cedido el espacio. Segunda norma, no hagáis por favor que esto parezca un programa de la 2, es decir, que estemos esta señora y yo hablando de nuestro libro. Podéis interrumpir, preguntar, ni se os ocurra levantar la mano, nada. También tenemos secretarios maravillosos en los directos, así que a los 2 directos, si queréis hacer preguntas o algo de eso, las podéis ir preguntando. Eso me encanta. Hola a los que nos están viendo desde casa. Hola a los espectadores. Cualquier duda, no dudéis en dejarlo en el chat. Esto Por aquí. súper profesional. Luego leeremos las preguntas. Y eso, interrumpir, de verdad que no sea esto un diálogo, que si no estamos entre familias, a que sea interactivo. Y ya está. Y tercera norma, no nos vamos en una foto de familia, que a mí esa sí que me hace mucha ilusión. Nos pondremos luego todos y esa la posteo, ¿vale? Vale. Vale, dicho esto, todos conocéis a Paola, creo, pero por si acaso mi deber como presentadora es hacer un poco un contexto. Entonces, Paola nace en Madrid, es medio gata, pero de corazón un poco valenciano porque hace mucho que reside allí, estudia biología, pero desde siempre pues, bueno, desarrolla ahí una sensibilidad como muy guay, muy especial por la música, la escritura, la lectura, y pronto empieza no solo a consumir ese tipo de cultura y esa escultura, sino que la empieza a poner en práctica. Y como la biología es la biología, pues como el periodismo, unas carreras muy exitosas, empieza a compaginar la biología con, pues como decía, con ponerlo en práctica, ¿no? Con una buscando complementariedad de una profesión también muy estable, que da muchísimo dinero. Me gusta siempre las cosas que tienen, yo sobre todo interés económico. Sí, interés económico. Y entonces por eso decide ser escritora, que todos sabemos que es algo con lo que puede sobrevivir. Y no solo escritora, sino que dentro del campo de la escritura decide hacer poesía, que también sabemos que es la cosa de gran consumo, un consumo muy, ¿no? Muy fácil, muy masivo. No leer poesía. Entonces, esto me sirve para la primera pregunta de, bueno, los que tenéis el libro, los que no, no es una novela, ya os lo adelanto. Como decíamos, es poesía visual. Es un poco más especial que la poesía. Si la poesía ya era muy extendido, pues la poesía visual más. Bueno, pues cuéntanos, cuando tienes este libro, ¿qué te vas a encontrar? ¿Qué es eso de poesía visual? Pues a ver, a mí siempre me había gustado escribir poesía, leer poesía, siempre estaba ahí con eso, hasta que descubrí que había una cosa
era poesía visual, y entonces empecé a seguir a un montón de autores y leer libros, y entonces me di cuenta que aunaba dos cosas que a mí me gustan un montón. Yo soy una persona súper visual, como muy estética, voy siempre por la calle, también las cosas, me gusta mucho el cine, la pintura, me obsesiona como sacar fotos de cosas así muy bizarras, y de repente me di cuenta que podía hacer eso con la escritura, o sea, que podía darle forma a los poemas y que precisamente eso es la poesía visual. La mitad del mensaje te lo cuenta en texto, o sea, escribes algo que puedes leer como si fuera un poema tradicional o al uso, y la mitad de la historia te lo está contando la imagen, es decir, pues qué tipografía está usada, si la letra es muy grande porque una palabra es más pequeña, porque algo está más clarito, la distribución, si hay muchos espacios. Entonces, bueno, es un libro cuanto menos interesante, puedes estar ahí un rato divagando en cada página. Sí, y además, bueno, una de las cosas que yo creo que también convierten al libro en una joya, se veía por aquí antes, pero no solo las letras, la tipografía o la forma de disponer las frases cobran un sentido, sino que además tiene, bueno, las vamos a ver por ahí, pero tiene unas ilustraciones maravillosas de un señor también maravilloso que se llama David de las Heras, que si no le conocéis es un ilustrador muy chulo, además tiene un estilo muy reconocible, seguro que habéis visto un montón de portadas, porque de hecho es la portada, bueno, de Murakami o de Instrumental de James Roach, y si no me equivoco también estuvo nominado a un Feroz por la mejor portada. Sí. Y cuéntanos cómo un señor de estas características decide ilustrar algunos de tus poemas. Pues a ver, no me lo creo todavía. Pero bueno, David y yo tenemos amistad hace bastantes años, y hablando un día con él sabía que estaba haciendo este proyecto, y yo habíamos intercambiado un montón de veces trabajos, digamos, pues muchas veces sus ilustraciones me inspiran para escribir algo, o él había hecho como pequeños juegos de ostras, porque yo esto tuyo, esto me gusta, pero siempre a título personal, ¿no? Entre amigos. Y hablando un día, pues le digo, Jolín, pues ya estoy encaminando el libro, lo estoy maquetando y todo esto. Me dice, bueno, he contado esta historia alguna vez, me dice, ¿qué vas a poner en la portada? ¿Quién te lo va a ilustrar? Y yo, nadie. Va a ser súper sobrio porque voy a poner una portada lisa, solo con el título y tal. Y dijo, Paola, no eres lo suyo. No puedes permitirte eso, tienes que ilustrar el libro, es súper importante. Y yo, ya, pero imagínate, este libro es un proyecto, también aprovecho, es un proyecto de una editorial súper pequeña, del que económicamente, efectivamente, ni la editorial ni yo sacaremos nada, casi ganar dinero para no perderlo, de lo que nos ha costado. Y entonces, claro, pensar en un ilustrador, en contratar a alguien, ¿no? Tener que pagar el trabajo de alguien más, pues era muy complicado. Y me dijo, mira, hacemos una cosa. Yo tengo un montón de proyectos, pero siempre para mis proyectos tengo unas directrices muy claras. Pues tienes que hacer una portada que tenga que ver con esto, con este tema, que contenga estos elementos. Y muchas veces echo de menos, y me decía, le dedico tanto tiempo a eso que echo de menos como disparar mi propia creatividad, poder hacer algo que realmente salga 100% de mí y que no tenga ninguna línea de trabajo. Entonces intercambiamos eso. Yo hago las ilustraciones para tu libro, pero no me puedes decir ninguna línea de trabajo. Que parecía como si me estuviera pidiendo un favor, pero para mí era como un regalo, es decir, en serio, porque eso de repente convertía las ilustraciones en poemas también. Es decir, yo le mandé un montón de textos y él ha hecho lo que ha interpretado con esos textos, con lo cual cuando veáis, o sea, en las ilustraciones que hay en el libro, hay también una interpretación. Esa es mi favorita. Sí, bueno, son una pasada todas, pero es 100% la interpretación de los textos del ilustrador. Desde aquí, mil gracias a David, y la verdad que una suerte, porque eso, yo lo considero dentro del libro como otros poemas. Total. Y bueno, no solo esto, bueno, dato biográfico, Paola es Escorpio, entonces los que sabéis un poco del horóscopo es gente que es muy intensa, le dan muchísimas vueltas a las cosas, entonces no solo hace no poesía, sino poesía visual, no solo las frases empiezan a tener como una importancia de, pues de repente el libro lo tienes que girar para poder leerlo, tal, y no solo incluye ilustraciones o imágenes, sino que también en la otra parte de las páginas incluye citas aleatorias.
que pueden ser de un trocito de guión de una película, de una canción, de un director de cine y gente también bastante random, pues desde eso, citas de Rosalía o de Dalí, de, no sé, pues todo genial. Santi Balmes, José González. Entonces, ¿te ha quedado algo por poner? ¿Quieres comentar algo? No me cabías nada más. ¿Querías poner algo audiovisual, no sé, un audio o algo? O hubiera sido súper guay. Yo porque no soy muy moderna, pero de repente vi como que ahora ponen QRs. Ah, sí. Y me ha faltado un QR. Tendrías que haber para puesto que como yo me haga una mascota. los de los niños que abres y suena. No, de los que sale algo. Eso vale mucho dinerito ya. Segunda Pero edición. con el exitazo que estamos teniendo. No, la verdad que para mí es lo que os decía, la parte, el cine sobre todo, hay bastantes citas de cine, pero la música también tiene muchísima importancia. Y entonces, ya que me había metido en que cuando tú abres el libro, tienes un poema delante, lo tienes como que descifrar, digamos, ahí como la parte del texto, la parte del diseño, pues era como un ingrediente más que nos va a hablar de qué estoy contando en el poema, puede ser algo que lo contextualice. Entonces, esas citas no son aleatorias, como dices tú, solo porque hay como muchísimos géneros, pero no son aleatorias, es decir, está ahí porque nos está contando algo del poema también. O sea que, y bueno, por supuesto, películas, libros y canciones que recomiendo muchísimo, todas las que están ahí. Una cosilla, lo del QR no te lo recomiendo, me compré uno hace poco y claro, o sea, eso tira de algún sitio, ¿no? Entonces miras en el QR y te tira a YouTube, entonces, claro, te puede salir envía dinero a Latinoamérica con remix. Claro. Están también antes de lo que quieras escuchar. Pierde un poco la experiencia. Pierde la magia. Hay que pulirlo. Vale. Y es que además yo tecnología, mira. Porque se llama 137. Sí. Gracias por la interrupción. Llevo 4 días de Fashion Week, o sea que me viene súper bien estos parones, o sea, oxígeno, podéis comentar las cosas también. No, y bueno, yo creo que la pregunta también que todos nos preguntamos siempre es ¿por qué 137? Muchos seguro que os habéis leído la nota de prensa. Estoy segura. Pero voy a ser portavoz de ellos, que ya lo saben, y sabemos que viene un poco del cine de Godard, del cine francés, pero para los mortales que no hemos consumido y consumiremos el cine francés de Godard, cuéntanos qué es 137. Pues a ver, el título 137 viene efectivamente de una peli de Godard. A mí me gusta un montón el cine, pero me gusta un montón el cine francés, y hay una época entre los años 50 y 60, la Nouvelle Vague, donde el cine rompe un montón, no me voy a comparar Con intensa que les pero sí que es un tipo de cine que rompe un montón con las líneas que se estaban haciendo de cine, principalmente americanas en ese momento. Es como algo que se sale totalmente y dice, vale, estas son las normas, las voy a romper todas, y hacen un cine que es, por ejemplo, se rompe pues eso, la cuarta pared, los diálogos de repente son muy diferentes, se cuida un montón la imagen, se hacen planos muy largos, es decir, se rompen cosas que hasta entonces o que no se consideraban el cine propiamente dicho. Para mí este tipo de poesía es un poco eso, es la poesía que se sale de los cánones que están establecidos, de la poesía es esto y tiene que rimar y tiene que ser así. Entonces ese símil ya me gustaba de la Nouvelle Vague. Y 137 viene de un diálogo de una película que se llama Pierrot del Loco, que es mi película favorita de esa época sin duda. Pierrot de Fou, por si alguno solo habla francés. Es un favorito francés. Que es una peli que no es para todo el mundo, pero es muy bonita, y en la que Godard trabaja muchísimo, aparte de muchas otras cosas, pero se cuida muchísimo la imagen. Es como todo el rato algo muy visual, parece que te esté contando todo el rato cosas, la podrías ver, entre comillas, sin sonido, y hay algo en la imagen constantemente que te está contando lo que está pasando. Entonces, era inevitable que eligiera esa peli, y el diálogo lo tenéis al principio del libro, como en una especie de mini prólogo. Justo aquí este diálogo
en el que hay dos personas en la película, los dos protagonistas, y ella le dice a él, bueno, hay como una persecución, y le dice, bueno, nos encontramos aquí dentro de 1 hora y media, en este mismo coche. Y él le contesta, no, nos encontramos aquí dentro de 137 segundos. Y es como, no tiene ningún sentido, como el resto de la película, en 137 segundos no me da tiempo a hacer nada. Entonces la cámara lo sigue a él con un plano súper largo que no se corta, al lado del coche hay una bolera y él sale del coche y va contando un alto. 1, 2, 3, llega a la bolera, coge una bola, tira a los bolos y vuelve al coche. Y todo esto contando en alto hasta 137, que es como súper random. Obviamente no pasa nada cuando llega al coche, ella no está, lógicamente, porque han quedado dentro de 1 hora y media. Y la película continúa como si eso nunca hubiera pasado, como si ese momento nunca hubiera pasado. Sin embargo, en la película se le da mucho tiempo, porque 137 segundos en la película es como un mogollón de tiempo en la que estás como con una tensión de ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero la película sigue, podrías eliminar ese trozo de peli y la película sigue como si nada. Y entonces me pareció, o sea, a mí me parece una escena súper bonita, que es como, ¿qué pasa después de 137? Pues nada. Pero han pasado muchas cosas en esos 137 segundos, entonces bueno, pues aquí son como 137 poemas en los que pasan muchas cosas, pero como en la vida, pues cuando acaba, pues como que ha pasado, pues Nada y todo. nada de todo. Exacto, pero 137. Por la razón. De la pondré. Un día que no estéis cansados, con mucha energía y mucha ganas de prestar atención. Guay, ahora, o sea, no preguntas, sino como petición, si tuvieras que hacer como una petición como autora a los lectores, una vez tengamos esto, aparte de pedir Bizum, que la cultura se paga, hashtag, la cultura se paga, no, pero cuando tengamos esto ya en nuestras manos, en nuestra visita, ¿cómo hay que consumir el libro? O sea, ¿qué te gustaría que efectivamente una vez cerrado y haya pasado todo y nada, qué nos tiene que quedar o cómo tenemos que usarlo? Pues a ver, esto es súper importante para mí, soy muy turras con esta parte. Y es que el libro, si te lo quieres leer como del tirón, te lo lees en 20 minutos. O sea, esto es nada. Porque hay textos que son muy pequeñitos, hay incluso páginas en las que hay 1 o 2 palabras. Entonces, para mí es un viaje que se tiene que hacer poquito a poco. Siempre se lo digo a la gente, esto es para tenerlo por ahí por casa, en la mesita de noche. Coges, te lees un poema, lo disfrutas, un par de poemas, 3 máximo. Si os leéis más de 3, me salta un aviso en el móvil. Y os hago en plan, tierra, de 20 minutos nada, porque como tienes, como dice Patricia, tienes que ir vas jugando en una nave, una paradita. Es verdad que el propio libro creo que invita a parar. Entonces, y luego que al no ser un relato o una novela, no es como una historia lineal, sino que cada poema es un libro en sí mismo, o sea, es una historia en sí misma. Entonces, para mí, leer muchos de seguido no tiene sentido, sería como coger muchas pelis y verlas, no tiene mucho sentido. Entonces, se lee despacito, se disfruta despacito y es un libro que ojalá, o sea, mi sueño ya como autora sería que fuese un libro al que vuelves, ¿no? De vez en cuando, que hay como esquinitas dobladas o cosas que te han gustado y a las que te gustaría volver en la vida. Yo creo, esto ya ahora me pongo intensa, pero yo creo que hace un poco, o sea, el libro, por lo que he podido leer, no, pero creo que el libro hace un poco honor. Porque me he podido leer, que se lo he leído como 500 veces, porque es la persona a la que más grasa le he dado de Pati, vuélvete a leer, ahora es el mismo poema que ha leído yo, no, he cambiado una coma que lo puede cambiar todo y es como, vale. Bueno, en la peli de Sabina decía que tuvo una gran pelea con un amigo por una coma. O sea, que eso te honra. Sí, eso me como emocionó autora. porque yo pensaba, obvio. ¿Se ¿Quién puede no? perder una vista por la coma? Sí, lo cambia todo. Lo cambia todo. Que decía que yo creo que un poco cuando acabas el libro y te lo has leído ya 80 veces, te das cuenta un poco que el libro es un poco kintsugi, ¿no? O sea, creo que efectivamente juntando esos trozos de ilustración, cita, esto me lo leo ahora, esto cobra un sentido cuando tienes una emoción diferente, o sea, el mismo poema leyéndolo en diferentes momentos cobra un sentido u otro, y cuando juntas todo eso es lo que forma, ¿no? 137, o sea que creo que también es un poco kintsugi. Qué bonito, Maruja. Ya, No lo había dicho, ¿no?
No, pero es verdad, bueno, kintsugi, lo sabéis todos, pero si no sabéis es ese arte de cuando algo se rompe, volver a juntarlo pero con hilo de oro o con pegamento de oro, para que no sea algo roto, sino que no solo tenga el mismo valor, sino todavía más valor de cuando antes de la cultura. Entonces, pues eso, creo que efectivamente esto es algo un poco roto, que cuando lo terminas y tú le das ese sentido, sí. Es verdad que es un libro que si lo empiezas con una expectativa, con una intencionalidad, para mí es un error, no sirve, porque vas a intentar pensar ¿de qué me está hablando? ¿De qué va la historia? Si le estás buscando el sentido, es un libro difícil. Creo que simplemente es como abrirlo, ver de qué va esta página, disfrutarla, darle más vueltas o menos, habrá algunas con las que conectéis, otras con las que no, pero creo que efectivamente cobra sentido al final. O sea, cuando ya has disfrutado un poco de todos los elementos y eres capaz de ver cómo, qué tipo de sensibilidad está buscando el libro, ya es como vale, ya La maquetación has hecho tú. ostras, esto es un tema. Maquetación, abrimos capítulo. Eso es vértigo. ¿Qué eso es? ¿Qué vas a hacer después de esto? Nada. Bueno, más. No, pero es curioso lo de la maquetación, porque claro, generalmente, muchas veces, no siempre, pero cuando escribes relatos o una novela o un libro o un cuento, generalmente tienes un editor, una persona que te supervisa, que te puede corregir, que puede revisar erratas o que incluso te hace la maquetación, ¿no? Dependiendo de en la editorial cómo va a ser la impresión del libro. Esto es imposible que te lo maqueten, porque claro, esto está en tu cabeza de una forma muy específica, que sería triplicar trabajo, que yo me sentase al lado de alguien y le dijera, no, esa palabra en gris, no, pero ese gris no, un poco más clarito. Es que tiene que ser como difuminado. Esto no tiene sentido. Entonces, cuando haces un libro como este, lo tienes que maquetar tú. Hablaba de lo del QR, que soy una persona muy analógica. Una persona muy analógica a nivel extremo. O sea, voy al banco, hago transferencias en el banco, no tengo aplicaciones en el móvil, soy lo peor. Tiene cartilla 2 personas de 98 años en España y que o sea, es que es verdad. Y todo lo que pueda hacer analógico. Voy, compro billetes en las estaciones de tren, llámala, pero no sé qué, pero estoy llamado por teléfono, Paola, puedes reservar, no, llama. Entonces, ¿cómo maqueta? ¿Cómo hace una cosa así? No he tenido ordenador durante 1 millón de años, no tengo televisión en casa, o sea, todo de verdad muy complejo para mí plantearme la maquetación de un libro y de repente era como, vale, confinamiento, tengo que hacer algo útil de mi vida y entonces empecé a maquetar, digo, voy a empezar a maquetar las poemas con el Paint. Eso sucedió, amigos, hay una carpeta en mi ordenador con cosas en el Paint y se las empecé a mandar a mi hermana y me dijo, mira, no, te estaba riendo las gracias hasta ahora en la vida. Pero ya, si te vas a plantear hacer un libro, o sea, por favor, esto no tiene calidad, no puedes hacerlo así. Así que como teníamos mucho tiempo en cuarentena, me matriculé en un par de cursos de maquetación editorial y digo, pues mira, voy a estudiar online maquetación editorial. Y entre esos cursos y la paciencia de un montón de gente a mi alrededor, que por suerte tengo un montón de amigos, no sé por qué, diseñadores gráficos y gente divinísima, una de ellas que está aquí, editora y con un mogollón de experiencia con el tema editorial, pues de repente era como, ostras, echarme un cable, oye, ¿cómo se hacía esto de hacer esto más grande? Y a poco con la ayuda ya cogí soltura de los programas que necesitaba y ha sido un gustazo, la verdad, no hubiera sido capaz de aventurarme a hacer esto, yo creo, en otro momento, y creo que lo de la pandemia, de repente tener todo ese tiempo, me dijo, venga, va. Y he disfrutado un montón, he disfrutado tanto que realmente perdí, creo, la cabeza en algún momento de he cambiado este poema, pero no has cambiado nada, sí, en vez de poner he puesto por eso, y le daba un montón de vueltas, cambiaba la organización, o sea que ha sido tedioso, pero lo he disfrutado un montón también. Así que eso ha sido el camino de la organización. Sí, primero. A ver qué será lo siguiente. La curiosidad. Yo también, el QR de los soniditos. El QR soniditos, pero lo de abrir y sacarlos. Eso, cuidado. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿a quién está dedicado? A mí. Bueno, es que esto, No, es que a ver, está dedicado, lógicamente, como he dicho, a mi hermana. una persona maravillosa. Una encantadora y maravillosa. No, a mi hermana, que es la que me soporta pues, todas estas cosas, la que me dice que no puedo maquetar con Paint, la que se lee 400 veces el poema,
Pero Patrick, si baja un poquito la foto y nunca, por ahora nunca, me ha mandado a la mierda, cosa que podría haber pasado, y tiene toda la paciencia, llega a las 1000 de trabajar a casa y aún se lee los 3 poemas que son exactamente idénticos, pero... A veces confieso que en vez de mandar la mierda decía, yo creo que así está bien. O sea, creo que el mensaje ya ha llegado. Así que, Sí. como no podía ser de otra manera, Bueno, pero eso es que estáis muy conectada y que los esquemas mentales están ahí. Sí, Muchas veces... de manera un poco diferente, pero sí. Absolutamente. Absolutamente diferente. Pero sí. No, antes decías lo de... Porque es verdad que como está maquetado un poco extraño, peculiar, a veces estás leyendo y piensas, ¿esto será una errata? O sea, en plan, ¿este espacio está aquí por algo? ¿O es así? ¿O esto se ha quedado sin tinta? ¿O es... o sea, está pensado así? Entonces vamos a hacer algo que odian todos los artistas, esto me pasa en todas las entrevistas del máster cultural, todos los artistas odian explicar sus obras si ellos no quieren hacerlo. Pero a mí me encanta siempre hacerlo y lo hago siempre en todas las estas. Entonces, claro, hay que destripar. Entonces, para que los lectores plebes que leemos esto, para poder intentar que tenga un poco de sentido y no solo el sentido si lo leemos nosotros, de hacer un juego que a mí me encanta, entonces, como tiene 137 páginas, uno de vosotros al azar, si no cojo un voluntario forzado como en el cómic, ¿vale? Decís un número, abrimos el libro por esa página y tienes que explicar un poquito ese poema o destriparlo, ¿vale? ¿Para qué? o algunos son muy complicados. Bueno, vamos a ver. Como toque una página en blanco y O sea, tendrá que explicar Media hora. por qué está ahí esa página en blanco. Venga, voluntario. 44. 44. Plaza Callao, Marqués de Viena. Hombre. Ay, qué nervios. Sí, pues mira. Página en blanco. Ay, aquí casi. Pero, Pero, es el principio. Ah, vale. Jolín, pero es que destripar esto es de mis poemas favoritos. ¿vale? Venga, dale. otra línea, otra No, línea. en la 45. Bueno, explica lo que puedas Está explicar. bien. En la página 45, por ejemplo, empieza un poema que es como si fuera nada, un par de palabras por cada página y habla de. Hay una pequeña Voy a pasar esto, intro por si lo queréis medio que así. Mientras. que define la palabra peregrinar. Y ese poema, por ejemplo, uno de los juegos es que tienes que pasar un mogollón de páginas para llegar hasta el final del poema. Entonces es como esa peregrinación, lo que estás haciendo por un mogollón de lugares, que es un poema que en verdad podría estar escrito en un único párrafo. Pero es como que te obliga, casi te da un poco de ansiedad porque lees 2 páginas, lees 2 páginas, pasas. Y es como hacer ese camino de peregrinar hacia algún lugar. Pues esos son el tipo de juegos que a lo mejor, si no te paras a pensar que justo antes estoy hablando de un peregrinaje, que hay así, entonces todos esos juegos yo creo que hay casi para descifrar tan lejos como tú quieras ir, o sea, tan lejos como te quieras rayar, digamos, y buscarle el sentido a por qué está maquetado así, puedes ir. Venga, a ver, otro número. 61, yo 61. Yo sí, a ver. Desarmar. Ay, jolín. Qué horror, ya lloro. 61. Pues a ver. Enséñalo un poco solo. ¿Es este, no? Sí, es como, de hecho no sé si sale en algo de lo que hemos preparado, estoy casi segura que sale. Desarmado. Bueno, puedes leerlo primero, disfrutamos de tu Sí. Sí. Hombre, es que yo... No, venga. Venga y luego ya. Venga, voy. Con esta bonita voz de... Frena. Me encanta, es como cuando Phoebe está en Friends, que está como... Claro, muy bonita, mi voz sí, de gritar. Evento patrocinado. Desarmado, sigue mi vasto. Sin paredes, sin cartas, sin marcas, sin vara, sigue mi vasto. Resbalando, buscando, huyendo, sigue mi vasto. Grasa de coche, purpurina barata, bailar en el salón, sigue mi vasto. Es un poema que está maquetado como si la tinta se estuviera borrando, o sea, está como difuminado.
esto, una semana de InDesign para poder hacer esto. Bueno, pensábamos que era por dioses. Y entonces ahí como al final como si el punto del poema también estuviera como corrido hacia adelante. Y... joder, esto es destripar mogollón, Y la cita que lo acompaña, no sé si habréis visto esta película, es de la película Paris, Texas. Y la frase dice, I used to make long speeches to you after you left. Que es como, solía hablar contigo, tener conversaciones muy largas contigo después de que te fueras. O sea, cuando ya no estabas tenía conversaciones muy largas contigo. Y entonces este poema de Sigue mi rastro es un poco eso, como esa sensación de cuando ya algo se está acabando y estás casi como diciéndole al otro, voy a dejar como miguitas, sigue mi rastro, ¿sabes? Si esto se acaba, sigue mi rastro, que no, que no soy Britney Spears, ¿no? Ese como contra, digamos, regular. Ojalá Britney. Pues eso, entonces habla un poco de esa sensación que quiere dar ese difuminaros como algo que se está borrando, pero al final el punto es casi como un camino de agárrate, y si esto se borra en algún momento, que siempre haya como un camino de vuelta. Me gusta mucho. Doy fe que no fuma porros ni nada. Es terrible, es que es verdad, me parece como... Que tú sepas, También es verdad. Analógicos a lo mejor. No, pero es verdad, a veces lo pienso, digo, no sé qué te dije el otro día, ¿te acuerdas? No sé qué le dije a Alex, en plan, siempre hacemos bromas, en plan, eso. No es por lo de gorros, es Scorpio, de verdad. Claro, no, es que es terrible, es Scorpio. Pero sí, a veces lo pienso, digo, tú imagínate, si encima con porros o con cualquier cosa de estas, sería una persona absolutamente insoportable, ya lo soy, pero... No, pero bueno, esa sensibilidad es mayúscula y me encanta. Hace que tu vida sea maravillosa. Es verdad, que no mundo así necesitamos gente así. Sí, no toda artificialidad y todo hacia afuera. Claro. Y teniendo el analógico. Yo por edad, porque cada vez me cuesta más, pero y el ser humano ya no hay espacio ni debo hablar. No, mientras de la máquina. No, la máquina. Vida el número. Eso es fantástico. Yo siempre digo que ojalá se caigan todos los satélites un día, menos el de Instagram. Me gusta muchísimo. El de Instagram que lo dejan puesto. Analógica, pero no mucho, Claro, señora, pero no mucho. ¿Tenemos alguna pregunta en los chats? Hablando Me de he caído Instagram. como 4 veces. De momento no. Vale. Gracias, espectadores. ¿Una pregunta, una curiosidad o más también? ¿Qué quiero preguntar? Bueno, porque es curioso que seas tú y no ella. Porque yo estoy esperando una novela de ella. Yo estoy esperando un libro de ella. Claro. Lo que pasa es que qué presión te tendré que presentar. No me da la vida. Más, porque ya... Sí, eso es Sí, la, yo estoy la segura. bióloga escribe y la periodista Es que no. Pati está en su momento de la carrera. Ahora que estaba hablando de Phoebe de Friends, ¿sabes cómo en el capítulo de Phoebe de Friends, que es como una vida hipotética, que trabaja mogollón, que está toda loca así en el trabajo? Pati está en su momento de la carrera en la que no pasa por casa y trabaja muchísimo, pero yo sé que en algún momento, cuando ya seas un pelín más señora, ya no bastante señora. Sí, porque escribe pero maravillas. un poco más señora, que tendremos un libro de leche. Sí, hombre. Lo que pasa es que yo también tengo bastante gusto por el dinero. Entonces, entre el trabajo que te pagan y escribir una novela de la cual sacaré probablemente 1,50, porque el resto se lo llevará la editorial. No, pero seguro que sí, vamos, lo tengo clarísimo. Poesía ni me atrevo a pisarla, pero novela seguro, 100%. Menos mal que una de las dos te salió bien. Sí, Hay sí, que sí. ganar dinero, pero luego la vida es Sí, sí, sí. vida y mira, tu hermana está todo el día en el agua, todo el día, y ahora de repente salió del agua. Y quiero dinero. Bueno, hoy venimos a hablar de su libro. La preferida tuya. No, es De todo. imposible. De todo el libro es imposible. Muchas veces te preguntan, pero yo creo que eso es inevitable.
Mis favoritos han sido muchos a lo largo, o sea... ¿Cómo preguntar tu favorita? ¿Tu favorita? Sí, espera. No se puede. No, siempre soy mayor. ¿Puedo yo preguntar 119? A ver. Qué mala. Bueno, este poema es guay. No lo voy a leer porque este es como más largo y es un poco más prosa poética, digamos. Pero es muy guay porque este habla de la forma que tenemos de interpretar las cosas, ¿no? Que no son siempre las cosas lo que parecen. Y este poema es como no, como un poema en sí mismo. Autopoema. No, me saldrá luego. Bueno, tiene un juego en sí mismo que es, empieza diciendo las cosas no son casi nunca lo que no parecen, ¿no? Que es como doblar la negación, en plan, son lo que parecen, son lo que no parecen. Y además para leerlo, este sí que tienes como que dar la vuelta totalmente al libro, con lo cual es como casi intentar hacer como triple negación o estar totalmente fuera de lo normal. Y entonces el poema habla de una cosa, parece que habla de una cosa y habla de una cosa totalmente diferente. Entonces es como intentar jugar a decir todo lo que crees que te está contando el poema es todo lo contrario de lo que te estoy queriendo contar. Esto es bastante guay. Y la frase, ya que antes decíamos que acompañan siempre los poemas, es de una película que se llama Je d'enfant, no sé cómo se llama en castellano. No, es súper famosa también, bueno, no lo sé. ¿De qué año? No, es que no sé cómo se llama, bueno. Pero de Godard. Que es muy guay. No, es una película francesa, es de Audrey Tautou también, y es, bueno, seguro que la habéis visto un montón porque se hizo muy, muy famosa. Y entonces dice, ¿qué vas a ser o qué quieres ser cuando seas mayor? Y le contesta el niño a ella, yo tirano. ¿Y tú? Y dice, yo quiero ser un flan de melocotón. ¿No? Y es como una frase muy guay. Entonces, es como jugar porros. Oye, esto es de otra persona que ha hecho una película que está igual de... Sí, pero tú lo has puesto en el libro. Pero es igual, ¿no? Es como, ¿qué quieres ser, tirano? Y tú un flan, que es algo que no vas a poder ser, ¿no? Las cosas no son lo que parecen o lo que no parecen. Me he entretenido, haciéndolo, o sea, estoy muy entretenido. ¿Cómo te inspiras tanto en las películas francesas? Porque Godard, esta otra película... Sí, hay un montón. A ver, hay algo que es inevitable y es que he vivido bastantes años en Francia y entonces hay algo que me conecta con ese país, con la sensibilidad, con la cultura que hay en Francia, hay algo que me atrae un montón porque he vivido allí. Sería más raro que de repente me conectase mucho con una cultura que no conozco o en la que no he vivido. Pero es que hay algo que es que soy una friki de las palabras, o sea, me gustan un montón cuando en un libro encuentro, a lo mejor el libro no me gusta nada, pero digo, jolín, esta palabra no había escuchado. No sé, me gusta mucho, me atrae muchísimo el lenguaje, el vocabulario en sí. Y entonces en francés, cuando empecé a vivir allí, al hablar el idioma me daba cuenta de, ostras, esta gente son la leche, porque para cosas que en castellano, igual que a nosotros, por ejemplo, el inglés nos parece muy sencillo o muy básico, porque el castellano es mucho más rico, tiene una gramática mucho más compleja y más rica, el francés para mí es un punto un poco extra por encima del castellano. Para cosas que nosotros tenemos una palabra, ellos tienen 100. Para un verbo que para nosotros es muy genérico, para ellos no es lo mismo, yo que sé, caminar, me lo voy a inventar, pero no es lo mismo caminar si estás caminando sobre cemento, que sobre parquet, que sobre césped, que si estás caminando descalzo, tiene un montón de palabras. Entonces el cine francés, claro, me vuelve loca porque los diálogos de repente es como, tienen unas cosas súper afinadas que yo me puedo tirar viendo una película en francés y anotándome palabras o diálogos, entonces obviamente hay mucha inspiración porque la forma que tienen de expresarse me parece muy sensible, digamos. Y además el francés tiene el punto este como rococó, ¿no? Que nosotros ya hemos perdido como este castellano antiguo y ellos siguen teniendo estas fórmulas como súper con floripondios y un poco antiguas, como soy una señora antigua,
me gusta más. Y ya está. ¿Cómo acabaste con esa editorial? No, ya está. Y ya última pregunta, que esa gente se queda caspada. Pues la verdad que tuve un montón de suerte, porque estuve mucho tiempo valorando la opción de autoeditarlo, hacerlo yo misma. Al final había una parte de ese trabajo que es muy costosa, ¿no? Que es hacerte cargo como de toda la distribución, enviarlo y tal, pero me parecía un suicidio para cualquier editorial. ¿Qué editorial va a publicar esto? Si esto me parece ya raro para mí, que lo he escrito y me es complejo leerlo a mí, y tuve un montón de suerte porque lo mandé a tenía un amigo que me dijo, habla con esta editorial, que yo creo que les puede gustar. A mí esa editorial me encantaba, que es Contrabando, había leído bastantes cosas suyas, tenía autores que había leído o amigos que habían publicado con ellos, y de repente lo mandé y de repente el editor, su película favorita era Los del Loco, adoraba una novela en francés, había conectado un montón con lo que había hecho, y de repente fue como, qué guay, pues lo típico que se dice de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues tal cual fue, y conectamos un montón, apostó por el libro y aquí está. Así que... Y contentísimos, bueno, esto en la presentación de Valencia contaban, pues estaban contentísimos de contar con Paola, que había sido un libro muy especial y tal, pero que la realidad era que también a mitad de la edición casi la mandan a la mierda, por precisamente esto que hablábamos de cambiar ciertas cosas, de no, vale, ya están cuadrando, no, pero es que esta A tiene que ir en un gris un poquito más clarito porque significa que... Y entonces decían que había sido como un proceso muy especial, pero también un proceso casi tan complicado como el contenido del libro, que les había como costado mucho, y luego, bueno, por ejemplo, lo de la tapa también era curioso porque Contrabando pues no publicaban tapaduras, son ediciones súper normales con típico de bolsillo. Y Paula decía, no, es que tiene que ser tapadura. Y decía, ya, pero es que no trabajamos con Pero esto. parecía como si fuera rollo una excentricidad de, no, tiene que ser con esta... Y para nada, o sea, me daba todo igual, era como, me da igual que todo sea lo que sea. Pero tiene que ser tapadura, porque lo que hay dentro no es... yo pensaba, cuando tú compras un libro de fotografía, cuando compras un libro de arte, cuando compras un cómic, cuando compras un cuento, generalmente siempre son tapas duras. ¿Por qué? Porque invita a la observación y no a la lectura. O sea, es decir, creo que un libro con una tapa blanda te invita más a ser leído, y un libro que es como algo más objetual, ¿no? Que tiene una personalidad, la propia estructura. Y yo era como, no, este libro hay que verlo, este libro tiene que ir con tapa dura, no puedes doblar, te cagas todo el libro. O sea, hay cosas que simplemente que haya una rayita de que lo hayas doblado. Y esta gente me miraba, esta persona de dónde sale, que no ha publicado ningún libro. Y es verdad que es como la única cosa que sí que luché de principio a final, en plan, puedo sacrificar muchísimas cosas del libro, pero la tapa dura no, porque es muy importante para lo que lleva dentro. Una vez que lo lees, lo entiendes más, ¿no? Porque tapa blanda, al final, significa que te lo pueda llevar, no es un libro para leerte, no leerlo en tu casa, o sea, como que eso ya hace que no lo quieras sacar. Sí. Que sea más un objeto que un... Sí, eso me gusta también, porque eso es lo que pretende un poco, o sea, que la edición del libro, como estaba el libro, te invite, pues eso, como que es algo como sensible, también pues está todo pensado un poco en ese sentido, que fuera un color muy clarito, que no te invite, pues eso, a meterlo en un bolso o en cualquier sitio, que sea como algo que tienes ahí un poco cuidadito, y lo de dentro es como también sensible. O sea, que casi fruto de la pandemia, o ya tenías tú anotado, tenías tu agenda, tus anotaciones. Hay un montón de poemas de los que están aquí que existían antes de la pandemia, pero siempre era como lo que dice Pati, va siempre acelerado en la vida, y siempre era como un proyecto de, bueno, en algún momento reuniré todas las cosas y ya las maquetaré y ya no sé qué, o en algún momento haré, pero nunca llegaba ese momento. Y de repente, para mí coincidió justo la pandemia, estaba viviendo sola, la empresa en la que yo trabajaba cerró, con lo cual ni teletrabajo ni nada, era ERTE, todos en casa, y era como, tengo 24 horas al día conmigo misma para no hacer nada. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. O sea, era como, hazlo. Entonces, no es que salga a raíz de la pandemia, sino que la pandemia es como el botón que le da ahora tienes el tiempo. Pero sí que hay muchos textos que ya estaban hechos, muchos que efectivamente, como analógica que soy, estaban maquetados pero en papel, o sea, ya los tenía como con diseños que me gustaban, pero estaban hechos en papel. Entonces, lo que decía antes de que subes.
Claro, Son ha sido como trocitos una de marrón. épocas, tiempos y Exacto. lugares. Exacto. Y hay poemas que tienen 7 años y hay poemas que escribí con el libro maquetado, terminado y mandado a la editorial y de no, parad, esto tiene que entrar dentro. Así que, sí. Hashtag la persona que soy. Ya te digo. Así que nada, yo creo que nos vamos a liberar ya. Si nos tenemos que tomar un cuchillo o comer o irse, que se tenga que ir. Muchas gracias a los dos. Quien no lo tenga y lo quiera tener, tenemos ahí libritos, o sea, los hemos traído, así que lo podéis comprar si no lo tenéis que pedir por internet, que sabemos que lo analógico siempre es mejor. Así que Si alguien lo quiere comprar aquí y si no... Y se lo dedica a la autora. Sí, por supuesto. Pero si no, tenéis también eso, la página web de la editorial en Contrabando Ediciones. Lo tenéis por si en algún momento lo queréis recomendar o a alguien le queréis decir, mirad este libro que te va a gustar. ¿Tenéis amigos de Scorpio? Que les va a gustar este libro. Así que nada, muchísimas gracias. Y consumirlo lento consumirlo lento. y con tranquilidad. Y gracias. Es la flecha. Gracias, Marta. Pero sigue en directo. Ya puedes subir. No pasa nada.